Como tú nos estabas diciendo, Nacho, 21 de mayo, vamos a hablar de los mitos y verdades del combate naval de Iquique y también de la vida de Arturo Prat. Así es, estamos hoy día con unos invitados, vamos a conversar con ellos, porque incluso uno de los que está aquí fue el que escuchó al último tripulante de la Esmeralda. ¿Qué decía del abordaje, muchacho? ¿Existió esa frase? Todo lo que necesitas saber sobre el Día de las Glorias Navales que conmemoramos hoy, lo revisamos en la siguiente nota y conversamos, ¿les parece? Mira. Abordaje, muchachos. Esta es sin duda la frase que identifica la conmemoración del 21 de mayo. Retrata un gesto atrevido y valiente que catapultó para siempre la fama de héroe nacional que alcanzó Arturo Prat. Un hecho que asombraría al mundo entero. La historia del combate naval de Iquique, el combate que puso frente a frente al invencible acorazado peruano el Huáscar y a la vieja corbeta de madera chilena, la Esmeralda. No sería recordado de la forma en que lo hacemos si no fuera por Arturo Prat, que a los 31 años se atrevió a saltar de un barco a otro solo para defender el honor de nuestro país. Finalmente, lo que hemos aprendido desde que estamos en el colegio es que el 21 de mayo de 1879, Arturo Prat puso su vida en juego con el único fin de defender los colores de nuestra bandera. Pero las facetas de Arturo Prat Chacón son mucho más que las de un marino héroe que entró a la escuela a los 10 años, que la de un oficial correcto, buen marido y padre de familia. Hay cosas que no nos enseñaron en el colegio y que hacen de este hombre una figura aún más llamativa. La historia cuenta que este héroe nacional era un fiel católico. Sin embargo, hay una faceta poco conocida. Arturo Prat tenía una cercana relación con el espiritismo, una práctica realizada para comunicarse con los espíritus de los muertos. Sí, así como lo escucha, creía en la posibilidad de conectarse con los espíritus, pero ¿qué habrá llevado a este hombre católico a realizar una práctica mal mirada en aquella época? Al parecer existió un hecho muy doloroso que marcaría su vida y la de su señora, lo que lo habría acercado a esta práctica. Pero Arturo Prat no solo era un hombre formado por la Armada, sino que también había estudiado Derecho. Era un intelectual para la época, al parecer una mezcla poco común, ya que los marinos o militares no solían estudiar otra carrera. Era un hombre de ideas progresistas que lo llevó a ocupar sus habilidades intelectuales para, por ejemplo, enseñar a leer a los obreros de Valparaíso. Al parecer, nuestro héroe nacional era un hombre generoso. Murió joven, a los 31 años, pero tuvo una vida intensa. Las facetas de Arturo Prat Chacón son mucho más que el héroe nacional que arriesgó su vida saltando de un barco a otro. ¿Cómo era su personalidad que lo llevó a realizar esta atrevida hazaña? ¿O qué lo llevó a practicar espiritismo? ¿Sabe cuántas otras cosas más desconocemos de Arturo Prat Chacón? Esto y mucho más lo conversamos esta mañana en el Muy Buenos Días a Todos. Lo conversamos esta mañana con la imagen en vivo, eso es de Coquimbo. Miren qué maravilla, Qué la Esmeralda, espectacular, premiada mundialmente. Y hoy día, con esta imagen, además, aquí estamos en Iquique, en directo, lo que se está conmemorando en el día de hoy de las Glorias Navales. Para hablar de esto y también para hablar de los desfiles que se van a hacer en Iquique y además el que se va a hacer en Valparaíso, tenemos unos invitados hoy día, pero que es de lujo escuchar. ¿Saben por qué? La profe Jime Prado, que está con nosotros, que vamos a conversar con usted, profe Jime. Y además tenemos a don Eduardo Troncoso, director del Museo Marítimo Nacional. Y hoy día un entrevistado de lujo, Gino. Es un entrevistado de lujo porque tenemos la primera fuente. Es el suboficial Manuel Chamorro. Él es el último integrante de la Armada que logró conversar, y escuchen bien, porque esta es una fuente que nos sirve muchísimo para saber qué pasó en el combate naval de Iquique. Él habló con el último sobreviviente de la Esmeralda, que participó, que vivió el combate naval de Iquique y está acá junto a nosotros para contarnos qué lograron conversar, qué es real, qué no. Es verdad, por ejemplo, que Arturo Prat hacía espiritismo pese a que era un hombre muy católico. ¿En serio? Además de abogado, de marino, era de la aristocracia, era una persona de la alta sociedad. ¿Cómo era su personalidad? Bueno, todo esto lo tenemos de primera fuente, un hombre de 93 años que logró hablar un largo relato. Es una historia de vida con el último sobreviviente que estaba y formaba parte de la Esmeralda. Exactamente, don Manuel, qué gusto tenerlo acá porque estamos hablando de historia viva. O sea, pocas veces uno ha tenido esta oportunidad, que es un lujo. Y una de las primeras cosas, don Manuel, que uno se pregunta es, ¿efectivamente existió al abordaje, muchachos, de Arturo Prat? Existió. ¿Existió? Existió.
Lo que nunca se supo que la tripulación en el medio del fragor del combate, porque el Huáscar arremetió contra la Esmeralda, no solamente con el espolón, sino que disparando toda su artillería a boquejarro. Entonces eso produjo una espantosa muerte de por lo menos 50 tripulantes inmediatamente. Y entre el humo y el tronar de los cañones, Arturo Prat gritó: al abordaje, muchachos. Pero nadie lo escuchó porque, como le digo, el estruendo de los cañones apagaba todo. No lo y el choque escucharon. fue espantoso. Solamente lo escuchó el sargento Aldea, que está cerca de él en la toldilla, y junto con él saltó al abordaje del monitor. ¿Cómo va a ver? Y, por ejemplo, uno está escuchando, lo está escuchando usted, uno se remonta inmediato como Sí. el tema del barco y el guac, la Esmeralda. Pero lo que hicieron, el sargento Aldea fue el único que salta con Prat, ¿cierto? Saltó también el marinero Ugarte, que posteriormente cayó al agua y fue recogido por la Esmeralda, pero los dos que llegaron a la cubierta del Huáscar fue Prat y Aldea. Y Aldea, los que saltan ahí. Y el resto, cuando va saltando, lo que le contaba también este tripulante que usted conoció, el último tripulante vivo, era que el sargento Aldea y la gente alrededor había escuchado esto a la hora que muchacho. Solamente contaba Wenceslao Vargas que, como le digo, solamente lo alcanzó a escuchar Aldea y con él saltó. Y el Huáscar se retiró inmediatamente porque temió que saltaran más tripulantes chilenos al abordaje. Se retiró y en ese momento Arturo Prat bajó por la escala, siguió por la cubierta hacia la torrecilla de mando, donde alguien le disparó un balazo que le pegó en la rodilla y arrodillado cayó cerca de la torre de mando y salió un marinero peruano y le disparó un balazo en la cara, en la cabeza. Lo liquidó inmediatamente. Oh, oiga, y dígame una cosa, porque que usted haya tenido la oportunidad de hablar con el último sobreviviente, ¿qué le decía, por ejemplo, de Arturo Prat? ¿Cómo era? ¿Era querido por el resto de la tripulación? Bueno, yo en realidad, propiamente tal, no tuve la oportunidad de hablar con él porque andaba mucha gente siempre detrás de él. Entonces iba escuchando lo que él iba relatando. Ay, ¿qué decía? Claro, directamente nunca pude conversar con él, pero él le iba contando al resto de los que estaban ahí que lo que había sucedido. ¿Y qué decía de Prat? ¿Cómo era? Bueno, de Prat, cuando él lo conoció, llegó a la Esmeralda, fue presentado al teniente Uribe y después seguramente al comandante Prat. Lo catalogaba como un marino distinguidísimo, muy reservado, muy preocupado de su tripulación, especialmente de los grumetes, que había muchos grumetes, 29 grumetes, y de los guardiamarinas, que eran los más novatos, y se preocupaba especialmente de la enseñanza de ellos. Era muy humanitario, preocupado de su buque. Todos los días, las mañanas, pasaba una ronda para ver cómo estaban las tripulaciones. Era muy querido y respetado, Eso, entonces. muy querido y respetado. De eso no me dejó ninguna duda don Wenceslao Vargas. Y que él sintió mucho la muerte de su comandante como la sintió toda la tripulación. Que lo vieron cuando cayó de rodillas y cuando le pegaron el balazo en la cubierta ahí. Fue un impacto tremendo para toda la tripulación. Oiga, profe, efectivamente, lo que cuentan los libros de historia es más o menos así. Este abogado, este marino, muy valiente también. Es un tremendo personaje, Sí, ¿no? realmente uno... De los más yo- queridos también hay que decirlo de la Sí. historia de Chile, ¿no? Claro, es que yo le llamo como un héroe de consenso, en el cual no podemos discrepar mucho porque es una figura muy integral, claro. un personaje del siglo XIX, pero también que va a la vanguardia de muchos temas, tiene una preocupación social y es un marino letrado, porque para la época quizás no era tan bien visto en la marinería, porque estaba en proceso de modernización y el marino antiguo era este marino de barcos de vela que necesitaba mucha habilidad manual y él... Además, era un hombre letrado. Él, de suyo propio, por iniciativa propia, da exámenes libres en el Instituto Nacional, ya siendo marino. Recuerden que él entró a los 10 años a la Armada. Chico. Y A los 10 después, años. exactamente, estudia Derecho, en el cual le toca defender varios casos. Además, un hombre muy devoto de su familia, estudioso como él solo, quitado de bulla, pero también muy preocupado de la gente. Recordemos que la Guardia Marina rondeaban de los 10 años en adelante. El hombre más joven en morir en la Esmeralda tiene 10 años. Profe.
Gaspar Oye, Cabrales es que tiene eso es 14. increíble. Eso es increíble que hubieran niños, porque como que uno no se lo imagina. Hoy día es impensado que vayan a pelear niños de 10, de 12 En años, el de siglo 13 XIX años. la vida era más corta e intensa. O sea, él mismo entra a los 10 años y también él viene de una familia en dificultades económicas y también él cuando nace es el tercer hijo, el cuarto hijo nacido vivo, pero sus hermanos mayores fallecen a temprana edad. Entonces sobre él se deposita mucha esperanza. ¿Y qué es lo que pasa acá? Entonces él sobrevive teniendo pocas posibilidades. Su mamá intenta un tratamiento bastante arriesgado para incluso para esta época, hay que sumergirlo en aguas heladas, porque él tenía una contextura muy débil, pero después entonces... ¿Para qué lo metían en agua helada? Porque se suponía que eso, o sea, yo lo he interpretado ahora fortaleciendo un poco las defensas, porque recuerda que sus 3 hermanos murieron y él... Pero eso cuando era guagua. Cuando era bebé, en la desesperación porque sobreviva. Sí, ella hace este tratamiento que era como una innovación médica de la época y él mismo sufre la muerte de su hija mayor y de hecho va al combate naval de ¿Por Iquique qué muere teniendo la hijos hija, enfermos. la hija de él? No se sabe, dicen lo que las fuentes que yo he leído que hereda esta contextura débil de su padre. Gino, Profe, sí, que yo leí como un cabuincillo de Arturo Prat que me llamaba mucho la atención cuando tú lo comenzaste a escribir, que era muy estudioso. Sí. De que todos conocemos, no quiero generalizar, pero que hay algunos marinos que tienen ahí sus pololitas en distintos puertos y que cuando llegaban a un puerto, todos los compañeros de Arturo Prat se bajaban a las fiestas, lo pasaban bien, pero Arturo Prat tomaba otra actitud. Exactamente, porque ¿Qué hacía él? Él se quedaba estudiando, porque además él estudió Derecho en la Universidad de Chile, pero sería como en términos modernos, a distancia. Entonces, y de hecho, uno de sus grandes amigos, Condel, tenía fama de disipado, porque en el fondo, a ver, consideremos, hombres jóvenes, solteros, Alocados. mucho tiempo navegando en alta mar, o muy tensos, porque también esta época era súper complicada, el siglo XIX es la época de guerras en América Latina. Él mismo se hace su fama en la guerra contra España, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se reporta de él? Como él estaba como enfocado en otra cosa, él es como se diría ahora, como un alma vieja, entre comillas, ¿no? Entonces, él tiene que sacar sus estudios también. Sus hijos vivieron muchas enfermedades, de hecho, se dice que él se aproximó al espiritismo por estos dolores familiares, de haber perdido a su padre y después a Y a su la hija. primogénita, y él, como les comentaba, se sabe que muchas veces le tocó vivir enfermedades, el embarazo y partos, También. estando en alta mar. Y en ese, don Eduardo Troncoso, director del Museo Marítimo Nacional, el tema del espiritismo que decía la profe Jime, ¿qué información tiene usted al respecto? Bueno, lo que dice Jime, gracias Jime, muy completa tu historia. Efectivamente, él practicaba espiritismo. Él era un hombre muy adelantado en muchos aspectos. Si bien tenía, como decía Jime, un espíritu muy tradicional en su forma de ser, pero tenía de partida la influencia de su tío Jacinto, un gran político, abogado, liberal. Era amigo también de gente de la masonería, como don Eduardo de la Barra, un hombre muy involucrado en la sociedad intelectual de la época. Y también, si bien era muy católico, de hecho él murió con su escapulario a la Virgen del Carmen puesto, mira. regalo de su tía Clarita, al igual que toda su tripulación. Él tenía una visión de la religión y de la vida bastante independiente. Él no se dejaba formatear, como diríamos hoy día, por las normas rígidas de la iglesia de esa época. Él tenía su mirada, era muy creyente. Ahora, el espiritismo en esa época no estaba reñido con la doctrina católica, hay que ubicarse en el tiempo. Ya. Como tampoco la masonería. Eso viene mucho después. Por eso es que había muchos católicos masones. Él no era masón en lo particular, pero sí tenía grandes amigos en esa línea. Pero dígame una cosa, Eduardo, porque a mí esto del espiritismo me llama la atención impresionante por la descripción del perfil que ustedes dan de Arturo Prat. Entonces, ¿ese espiritismo está comprobado que él lo hacía por los libros que le encontraron o había algo más? Bueno, que Jimena es la más experta en la materia, pero sí, efectivamente practicaba. Tenía amigos que que habían compartido con él. Hay gente que efectivamente dijo lo practicaba. el- Y lo tío, hacía con su mujer, con Carmela Jacinto Carvajal, Chacón ¿no? es conocido, Claro. más su segunda esposa, que es de apellido Rego, y ellos lo inician. Carmela Carvajal tenía más reparos con esto, ¿sí? Porque ella era como más católica, como más a la antigua, así como que les generaba suspicacia. Pero ¿qué es lo que pasa? Metámonos a la mente del siglo XIX. Estamos en pleno racionalismo, ¿sí? Del empirismo. Entonces, como que hombres tan intelectuales como él buscaban como esta otra fuente de verdad. Entonces, en este contexto, él practicaba el espiritismo y sí, él, de hecho, Pero- tenía entre sus pertenencias un libro, uno de los libros básicos del espiritismo. Y, perdón, al tiro, Marcela, después su esposa, incluso cierto 21 de mayo está documentada que ella trata de hacer contacto con Arturo Prat mediante prácticas Ah, Él entra- no. Sí. Y él entra para comunicarse con su hija fallecida al espiritismo. En principio esa es la teoría que cuando él ya entra más de lleno a esto, por el gran dolor
dolor que le causa. Él tiene las cartas de Arturo Prat y Carmela Carvajal, son pero un documento totalmente imperdible. Las vamos a revisar. Ya, es una romántica. hermosa, una relación muy horizontal considerando los estándares de la época. Y Jacinto Chacón es un espiritista muy reconocido. Entonces, esta actividad se intensifica. Además que la muerte, al tiro, para terminar, redondear la idea, también la muerte de su padre, de una enfermedad bastante triste, que él empezó a sufrir una parálisis, como que él es muy sacudido por muchas tragedias. Entonces, aparentemente, él tiene una vía de escape de esta racionalidad que él cultiva mucho. Un hombre muy taciturno, muy quitado de bulla, no le gustaba ir a los cócteles. Entonces, como que pareciera que esta es una parte no tan racional de su vida. ¿A qué le estamos llamando espiritismo? ¿Como qué tipo Excelente. de ritualidad tenía Arturo Prat? Mira, no es como lo que uno ve en las películas de terror, así como que grandes manifestaciones, sino que era como una tertulia, pero con invitados espirituales. Eso es como yo lo llamaría. Pero Como era la Ouija. como haciendo la Ouija, ¿eso es? No, ¿O eso no? es como una cosa más del siglo XX. Es como estamos conversando, tomándonos un tecito, el mate, que sería en Valparaíso de la época, y de repente ya sacamos despejamos, ponemos una mesa, Ahí está hacemos la un imagen, contacto, ¿no? ¿sí? Y ahí, de hecho, su tío era mucho más intenso. Él hacía como estas canalizaciones. Eso, Incluso, ahí está, ¿no? Claro, eso es como una sesión. Ahí está. ¿Pero cómo invocaban? ¿Así se dice, Jimena? Mira, tanto detalle no hay porque estas son como los documentos de la familia Prat por instrucción de su hijo y su nieto han quedado bastante reservados. Lo que tenemos acceso a los documentos personales son porque han sido liberados por la familia, digamos por voluntad de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que su tío Jacinto sobre todo actuaba como un medium bastante más poderoso y de hecho Arturo Prat en una de las enfermedades de su hija dice que en una sesión de espiritismo el doctor Hahnemann, uno de los fundadores de la homeopatía, da una instrucción y dice, por favor, Carmela, síguela. Entonces ellos tenían mucha fe producto de estas tragedias familiares. ¿Y se sabe si él sentía que efectivamente se comunicaba? ¿Si era como efectivo este espiritismo? Sí, se comunicaba y de hecho anima a Carmela Carvajal a digamos, practicarlo. E incluso Carmela ella tiene un temple muy especial, es una mujer bastante empoderada. Y de hecho dice con Arturo Prat no estamos separados, no hay sino que nos vamos a reencontrar. Ya. ¿sí? Y bueno, el amor de ella era muy especial, entonces con o sin espiritismo ellos tenían unos lazos súper profundos. Oye, hasta medio romántico uno ve. Ahora, las imágenes, mira, esas que aparecen como ahí, como yo a mí no me... Ahora, yo no sé, don Manuel, le pregunto, ¿usted qué había escuchado en estas tertulias donde usted iba del espiritismo? ¿Qué información tenía usted, don Manuel? No, nunca lo escuché. Nunca lo escuchó. Ese espiritismo apareció como a última hora, parece. Porque antes nunca escuché de algo de Arturo Prat con respecto a eso. Entonces ahí probablemente cuando se empezó a buscar en los libros, Claro. las pertenencias del Eduardo, ahí tú debes tener más Seguramente información. fue saliendo. Porque claro, debe haber sido en esa época algo bien secreto y reservado solo para la familia. Bueno, efectivamente la familia siempre fue muy reservada, tan reservada que doña Carmela, cuando se hicieron los funerales de Prat en el Monumento a la Marina y en la Plaza Sotomayor, ella no quiso asistir. Ay, ¿por qué? Porque ella siempre sintió que su rol no era de personaje público, que era su marido el héroe, sus hijos sí Qué asistieron, discreta. pero ella siempre, exactamente, muy discreta. De hecho, las cartas, sus cartas nunca fueron dadas a la publicidad, sino que fueron las cartas de Prat las que se conocieron. Por lo mismo, ella pensaba que ella no tenía que figurar, sino que era su marido, quien siempre se refería a mi amado Arturo, se llamaba Agustín Arturo, un dato anecdótico, pero siempre hablaba de mi amado Arturo, y en su correspondencia, las pocas cartas que se conocen son cartas a terceros, como una que acabamos de recibir ahora en febrero. ¿Y qué decía ahí? Esa carta es bien curiosa, una carta ya muy posterior del año 1930 más o menos, en que él agradece a un poeta unos poemas que escribió en honor a Arturo Prat. Entonces él le manda una carta de agradecimiento muy breve, muy sentida, pero con un estilo que realmente es admirable y emocionante. Y si quieren conocer una carta realmente hermosa, que lamentablemente no puedo conseguirla para el museo, está en la Quinta Compañía de Bomberos Arturo Prat. Como ustedes saben, hablando de datos poco conocidos de la historia, esa compañía de bomberos es la primera que lleva el nombre de Arturo Prat. Ninguna otra organización tomó el nombre de él. A fines de mayo de ese mismo año, ellos se dan cuenta de la magnitud de la epopeya de Iquique y se comunican con doña Carmela, que estaba recién sufriendo su viudez, y le piden permiso para usar el nombre de su esposo en la Quinta Compañía de Bomberos. Y en la carta que ella manda de vuelta, que realmente emocionante, dice, ruego a Dios que el valor de estos voluntarios
no cobre el mismo precio que tuvo que pagar mi amado Arturo. Ay, Es una cosa realmente, yo les pido que ustedes la Y vean. está esa carta ahí en la Está compañía. en la quinta compañía de bomberos, sí. Ay, pero Esperamos qué lindo, algún día tenerla digitalizada para poder poner a disposición De del hecho, le queremos público. mostrar imágenes de lo que está pasando en este momento ahí en Iquique con este homenaje, este desfile, por supuesto, que está comenzando este desfile de los 140 años del combate naval de Iquique. Lo queremos ver todo, por supuesto. Esto está pasando ahora en vivo en Iquique. Seguimos con la conversación, por supuesto, que está muy interesante. A la vuelta, a la pausa en el... Ahora son de Iquique, conmemorando los 140 años. Hoy día estamos con las glorias navales, un día encantan los desfiles. absolutamente feriado en todo el territorio nacional. Con estas imágenes que vamos a estar viendo desde Iquique, desde Valparaíso, de Coquimbo también. Y nuestro equipo se traslada en una embarcación, contarle a don Eduardo, don Manuel y también a la profe Jime. Con el equipo se va a ir a dejar ofrendas florales a la boya, Qué donde está un día en bonito. Esmeralda. Lo vamos a hacer en directo. Y de Oye, hecho, hoy día es un día especial también porque el presidente va a estar ahí, ¿no, Claro, Carla? sí, porque ustedes se acuerdan que cuando había cuenta pública este mismo día, los presidentes se quedaban en Valparaíso. Claro. Ahora que se separaron ambas fechas, el presidente Piñera decide viajar a Iquique y es un hito, porque Qué hace bonito. 19 años que ningún presidente iba. El último en hacerlo fue Ricardo Lagos, así que también para los iquiqueños es súper relevante, me imagino yo, que las autoridades vayan a esa zona hoy día. Oye, el testimonio de don Manuel Chamorro. Manuel, es importante escucharlo a usted, porque usted también escuchó al último sobreviviente de la Esmeralda, por eso los relatos que nos cuenta, como por ejemplo yo le quería preguntar, mientras vemos imágenes, ¿Carmela Carvajal se entera del combate en Iquique y cómo fue el desarrollo de la noticia? Pues se demoran, ¿cuánto tiempo? Bueno, la noticia se supo al atardecer el día 21 de mayo, pero algo así superfluo nomás, sobre nada seguro, nada. como un rumor. Un rumor nomás claro, que se había hundido, que ahí había, en fin. Pero el día 23 de mayo del año, de ese año, se supo verdaderamente lo que había sucedido en Iquique. El salto inmortal de Prat y su muerte en el Huáscar. O sea, 2 días después de su muerte. 2 se días supo. después. Y eso cayó como un rayo en el alma y en el espíritu de doña Carmela, porque quería mucho a su esposo y en toda la familia. Claro, Y no debe haber sol- sido muy duro. Y no solamente en la familia, levantó a todo el pueblo de Chile como una... Eso, cuéntenos eso. Como algo gigante, porque en realidad Chile en ese tiempo, el pueblo no tenía mucho interés por la guerra, no le daba el mayor interés. Pero al ver el sacrificio de Prat, la muerte de Aldea, de los grumetes de la Esmeralda y de toda su heroica tripulación, este pueblo se levantó como un solo hombre y se llenaron los cuarteles, hasta los muchachos de 10, 11 años querían participar en la guerra. fueron Pero a qué enrolar. bonito lo que está diciendo, porque uno tiende a pensar que el héroe vino después. O sea, efectivamente en nuestro país, 2 días después de su muerte, se levantó como el héroe que es y fue una conmoción nacional la muerte. Y, bueno, así como lo fue en esa época don Arturo Prat, que levantó a todo el pueblo de Chile, yo creo que siempre Prat va a ser el faro que va a iluminar a Chile en cualquier momento de peligro de su historia. Téngalo por seguro eso. Chile va a estar en peligro y todos nos vamos a inspirar en el gesto de Prat, en su heroísmo y en el heroísmo de su tripulación. Don Manuel, me gustó eso. Cuando del 21 al 23 Carmela Carvajal no sabía nada. Se sabía que ahí había un combate grande en Iquique, pero nada más, Nada más que eso. nada más. Y se habían enterado después los jóvenes, ahí el mismo 23 se empiezan a acercar a reclutarse. No, pues ya después, cuando llega ya la muerte de Prat del día 23, ya ahí salió la gente con antorcha a la calle, llegó al Palacio de la Moneda, donde estaba el presidente Pinto, ahí hubo una multitud Qué bonito. a adherir con este duelo nacional, pues fue un sentimiento, pero que hasta ahora a mí me estremece cuando yo escucho las palabras de Prat. Don Manuel. Pero es Lo que le dijo al guardiamarina Seger, ¿Qué cuenten? momentos antes de morir. Estaba en la toldilla y muy sereno, muy tranquilo. Guardia Marina Seger, yo sé que usted va a sobrevivir a este combate, pero usted también tiene las mismas posibilidades, mi comandante. Yo creo que no, mi Guardia Marina. En todo caso, le encargo que cuando usted llegue a Valparaíso, le lleve mis recuerdos a mi Carmela, a mis hijos.
Qué bonito. Es el último recuerdo para ellos. Dice el guardiamarina Seger, no sé si al oír estas tristes palabras del comandante me dieron ganas de llorar. No supe qué hacer, pero en vista de la circunstancia que el Huáscar se venía encima, contuve las lágrimas. Y le dije, muy bien, mi comandante, pero espero que a usted también le vaya bien. Pero él sabía Vaya. que iba a morir entonces. Claro. Sí. Claro. Es que Váyame. se le quería seguro que iba a morir. Enseguida le dijo al Seger, vaya Seger a la máquina y dígale a Hayat que dé el máximo de andar. Daba muy poco andar la Esmeralda. Bajé, dice Seger, a la máquina y enseguida siento un estruendo que no me pude tener en pie y caí y salí a cubierta y se había producido el choque. De ahí fue la última vez que vi al comandante Prat. Don Cuando ya Manuel, había faltado. y en ese momento, además con dos embarcaciones tan disímiles, yo me imagino la tensión que debe haber significado eso. Yo no sé si Arturo Prat y su tripulación tenían planificado el abordaje, el saltar hacia el Huáscar, o si eso es una reacción al haberse visto tan acorralados y tan encima del otro barco. No, porque en ese tiempo era la única posibilidad al combatir con el Huáscar era el abordaje. Había que lanzarse. Tenían la seguridad que en alguna oportunidad el Huáscar iba a producirse esa situación. Porque el combate duró más o menos como 3 horas y media y el Huáscar disparaba y disparaba con una bala en blanco, pero sin mucho resultado. Al ver que esto se prolongaba, el comandante Prat, más o menos como a las 11:30, se dispuso a explorar a la Esmeralda. Echó marcha atrás y enseguida avante a toda fuerza y le pegó por el costado de babor. Justo en el momento de la tortilla donde estaba el comandante Prat. Y era la única opción de ganar este combate, ¿no? De... Saltar al abordaje. Pegarle, tirarse al abordaje, pegarle el... Claro, era apurarlo más porque pudiera haber estado a lo mejor todo el día, porque la Esmeralda le disparaba y en alguna forma compensaba la artillería del Huáscar. Pero para aligerar el asunto, la única forma de esto es el espolón. Y el Huáscar nunca dejó de dispararle. No, a Boque Jarro le disparó, si eso produjo... 3 horas y media. Sí, le estuvo disparando, claro, pero cuando se lanzó al abordaje, ahí le disparó toda la artillería a Boque Jarro, ahí encima. Cerca. Entonces eso produjo una espantosa muerte. Me contaba Wenceslao Vargas que cabezas, brazos, cuerpos, la sangre corría por la cubierta, los trancanines, oye, eso fue lo más espantoso. Oiga, Manuel, pero ¿qué posibilidad de éxito tenía el abordaje? Yo no sé en términos de cantidad de tripulación de cada una de las embarcaciones. ¿O fue una medida desesperada de decir, esto es lo único que nos queda, básicamente? No había ninguna esperanza de salvación, no había. Ya. No había esperanza de Y era salvación. imposible ganar también, Porque- ¿no? Me imagino. No, ninguna, porque como le dije anteriormente, aunque hubiesen saltado más marinos acompañando a Prat, el buque, el Huáscar era hermético, cerrado. Claro. Así que habrían quedado en cubierta y sin ninguna opción de batirse con nadie. ¿Y ahí los sobrevivientes iban a quedar como prisioneros? ¿O todos ahí ya preferían entregar la vida antes de que quedar como prisioneros? Bueno, los que se salvaron del combate fueron aproximadamente como 50, esos quedaron como prisioneros, porque los recogió el Huáscar después de todo, subió la Esmeralda. Lo último de la Esmeralda fue, como lo había ordenado el comandante, mientras yo iba, esa bandera flameará en su lugar. Claro. Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Y la tripulación cumplió con las palabras de su comandante. Y Wenceslao le contaba eso a la bandera arriba. Lo último en hundirse y en desaparecer de las aguas fue el pabellón chileno. Don Manuel. Qué orgullo para Chile Sí. y para la Marina de Guerra, oiga. Yo me entusiasmo cuando cuento esto porque al conversar con Wenceslao Vargas, viví el combate. Claro. Y eso es lo bonito de uno escucharlo, a través porque, suyo, porque sí. de hecho en sus ojos se ve la emoción que lo está reviviendo palabra por palabra. Sí, claro. Claro, siempre. Yo cuando escribo a ese ¿cierto? Permanentemente estoy escribiendo y a veces me emociona yo Sí. mismo. Y se le nota. Y es Me bonito. emociono. Don Manuel, y esa emoción viene porque yo lo escucho cuando relata este diálogo de Arturo Prat con Segers y finalmente uno interpreta que Arturo Prat, al verse en esta situación, dice, yo acá voy a morir acá. No me queda otra opción. No me queda otra opción. O sea, Eso- yo de acá no salgo ni vivo, ni prisionero, ni nada. Yo muero acá.
tenía la Y eso lo llena a convicción. usted de emoción y de orgullo. Claro, de la es decisión que toma. fue muy dramática la conversación. Desde luego que el guardiamarina Secker me dieron ganas de llorar, pero tuve que sobreponerme ante la situación, y el comandante muy sereno. Y venía que el Huáscar se le venía encima, pero en su puesto ahí nunca lo Don abandonó. Manuel, perdón, chiqui, ¿qué tan disímil era la fuerza entre la Esmeralda chilena, que se dice era bastante humilde, versus este Huáscar, que es un acorazado, que se viene encima? Y me imagino entonces ahí empieza como el realismo, es decir, no tenemos ni la misma tecnología ni la misma cantidad de gente, vamos No, a morir. Es que no había ninguna posibilidad de salir triunfante de ese combate. Todos sabían que iban a la muerte. Era David y Goliat. Desde el momento que cuando el comandante Prat, según cuenta Wenceslao Vargas, los llamó a la toldilla, a toda la tripulación, y les dijo su arenga inmortal, todos sabían que iban a la muerte. Todos sabían que iban a la muerte. ¿Y no Incluso, no hubo algunos que no estuvieran de acuerdo con esa decisión? me parece que ninguno, No, ninguno. por la Fue- figura que él Eso fue significaba. Era un líder. unánime, y con la fuerza que Prat le dijo la arenga, lo que le puso mientras yo oía esa bandera, flamará en su lugar. Indiscutible. Precioso. Y sabe que tenemos unas imágenes que le van a encantar a usted y a todos los que nos está viendo, porque son imágenes de cuando Amaro Gómez Pablo buceó efectivamente para ver cómo se encuentra la Esmeralda. Mire. Ahí está, ahí está. ¿Por dónde entramos? ¿Por acá? Yo me daría la vuelta. Por este lado, no. Y esto que estamos viendo, que parece grumosidad, ¿es vida marina, es plancton? O puede ser partículas en suspensión provenientes de la marejada. Esa es la pala de la hélice, efectivamente. ¿Esa es la pala de la hélice? Sí. Increíble, qué emocionante, ¿eh? Se ve muy bien, ¿eh? Nunca me había tocado el agua. Es que jamás. Qué buena noticia. Esto es fortuito, pasa y es auspicioso, una buena señal. ¿Lo habías visto antes? No. ¿Te emociona? Increíble, ¿no? Ahí está, mira. Eso es una ojo de donde salían uno de los cañones. Las ventanas cuadradas, dices tú. ¿Qué más alcanzas a percibir? Que la estructura superior se ve bastante destruida. La estructura superior. Se ve esos palos que ya están caídos. Esmeralda, a la vista. Perfecto, Esmeralda a la vista. Los boos que cruzan la nave de estribor a babor mantienen la estructura. Es admirable lo estoica que se mantiene la Esmeralda. Una cosa es leer la historia, otra, muy distinta, es acariciarla. Vemos apenas un solo cañón. El pillaje ha sido brutal. Este es un privilegio. Me pregunto, ¿no debiera ser un derecho de todos?
Aquí la hélice detenida. La historia congelada. Se replica el choque, pero se imagina la corneta y el tambor que comienzan a batir zafarrancho de combate. Los tripulantes que surgen de las escotillas y se reparten en cubierta y también en arboladura. Fusileros, artilleros, las bocas de los cañones asomadas y la triste e irónica paradoja. La nave que se suponía no iba a combatir tendría el más encarnizado choque de todos. El primer espolonazo, yo creo que fue muy bien hecho por el Huáscar, porque los espolonazos eran, venía el espolón, venía toda fuerza adelante, antes que chocara, daba toda fuerza atrás para no quedar metido. Pero fue la única oportunidad que Prat tuvo para saltar al abordaje, porque los puentes quedaron a la misma altura. Uno que ha tenido la oportunidad de saltar de un muelle o de un bote a otro bote, que se mueven en forma diferente, cuesta mucho. Ahora, de un buque a otro buque hay que tener cojones y estado físico. La Esmeralda ya no tenía ninguna integridad estanca, vale decir, si se le entraba agua a la máquina, le iba a pasar a los entrepuentes y los entrepuentes a los departamentos de más a proa, porque era un buque tan viejo que no era capaz de... Lo que pasó al Titanic, que no era capaz de mantener el agua. En un buque de madera, como era la Esmeralda, la mayor cantidad de bajas se debe al desprendimiento de astillas a gran velocidad, que causan heridas que resultan a veces ser mortales. Y fueron 3 espolonazos, 3 entradas de agua, sin capacidad de achicarla, porque y la gente estaba para pelear, no para achicar agua, porque tú podías haber secado a mano, pero la gente estaba para pelear. Indudablemente que la gente que no estaba en condiciones de nadar o no sabía nadar, y los que ya habían fallecido en combate porque estaban moribundos, indudablemente se hundieron con el buque. Algunos resultaron heridos y murieron días después. De los 200 hombres que había en la Esmeralda, aproximadamente la mitad murió en el combate. Oiga, esto es una maravilla. Qué Don bonito, Manuel, ¿no? lo vamos a comentar con usted. Estamos emocionados viéndolo usted con el relato de Aidamaro. No, mire, 93 años, don Manuel. Él conversó, él estuvo en estas tertulias con don Wenceslao Vargas, que fue el último tripulante de esta Esmeralda que estamos viendo sumergida en Iquique. Vamos a volver con más imágenes que yo sé que lo emocionan, don Manuel, el poder verlas, pero vamos a seguir con este enlace también en vivo desde Iquique, de Valparaíso, de Coquimbo. Esa es la forma de conmemorar las glorias navales aquí en TVN. En este Día de las Glorias Navales estamos viendo imágenes preciosas. Hay desfile en este momento en Iquique, donde se trasladó el presidente de la República. También estábamos viendo unas imágenes preciosas de cómo se encuentra hoy día la Esmeralda. Don Manuel, estábamos hablando con usted que para nosotros es la historia viva, la persona que conoció al último sobreviviente de la Esmeralda que combatió ahí, con testimonios preciosos como por ejemplo también tenemos aquí un plato que está en el Museo Eduardo y también hay un reloj que se sacaron de la Esmeralda. ¿Usted se sabe, don Manuel, en la historia de este reloj para que nos cuente? Mire, yo ese reloj lo vi hace años atrás, estaba en la comandancia de jefe de la Armada y marca la hora exacta de las 12:10 horas en el momento que se juega a pique la Esmeralda. Esa fue la hora exacta. Ahí quedó pegado. Ahí quedó pegado. Ahora me dice el señor almirante que ese reloj
está en el Museo Histórico. Cuéntanos, Eduardo. Está efectivamente en la sala Arturo Prat del Museo Marítimo, ahí lo pueden visitar. Y es muy importante porque es por eso que la ceremonia se hace efectivamente a las 12:10. Evidentemente el reloj se puede haber detenido minutos después pero fue eso lo que hoy día queda como testimonio, junto con el testimonio de la gente que observó el combate y que pudo ver desde la playa que el combate duró hasta el mediodía, pero la hora exacta está en ese reloj. 12 días. 12 días. ¿Y lo que encontraron ahí, ese plato estaba sumergido? Sí, efectivamente, varias piezas de loza, platos y tazas también que se encontraron que se conservan muy bien. La loza tiene una característica igual que el vidrio, de conservarse por muchos años. Y por supuesto, este está en el depósito, hay otros más que están en exhibición en la misma sala Arturo Prat. Pero se ve impecable, ¿eh? El Está en muy buenas perfecto. condiciones, no lo quiero ni tocar, sí. Pero está en buenas condiciones, ando con guantes si quieren para poder todo. Si lo Claro, quieren. pero además, Eduardo, un minuto muy emotivo cuando estábamos revisando junto a don Manuel también esa imagen y quien estaba atento a este recorrido submarino de la Esmeralda. ¿Cómo está hoy esta Esmeralda frente a Iquique? Una maravilla esta imagen, ¿no? Mire, revisémosla con usted, don Manuel. ¿Qué le pasa a usted cuando las ve, don Manuel? Eso. Emoción, pues emoción. Me recuerdo de todos los hechos históricos que pasaron en Iquique el 21 de mayo. Me da pena, no sé, nostalgia. Esa sensación, ¿cierto? Como... Queda todavía esa sensación. Me parece a ese. Yo creo que todavía en Iquique suenan las palabras, están en el aire, vibrando las palabras del comandante Prat. Mientras yo iba, esa bandera flameará en su lugar. Parece que todavía se escucha a usted al navegar por Iquique. Al menos yo lo siento. Sí, y es emocionante escucharlo, sabe que uno vibra a través de sus palabras, que más encima están acompañadas con esta imagen de la Esmeralda, con ese plato, Eduardo, que efectivamente se sacó con esta imagen que nosotros vemos buceando la Esmeralda, de ahí mismo se encontró ese plato que tú nos trajiste hoy día. Así es. Bueno, es impresionante también porque en esa Esmeralda sumergida junto con el barco, que no se ve, hay 132 marinos que dieron su vida, que siguieron, como decía don Manuel, la arenga de Prat al pie de la letra. Y es notable considerando que Prat llevaba solo 10 días de comandante de la Esmeralda. Ustedes sabrán, Prat llegó de comandante de la Covadonga, directamente de Iquique, cuando ya el resto de la escuadra estaba ahí. Junto con la Covadonga llegó la Aptao, la Esmeralda había llegado días antes. Estos tres buques, la Covadonga, la Aptao y la Esmeralda, estaban de baja. Claro. No estaban en servicio. Y fueron reactivadas con motivo del conflicto. De hecho, la Aptao había sido vendida, tuvieron que recomprarla, más caro que lo que le habían vendido. Y así que llegaron con los comandantes Thompson, que estaba retirado del servicio, fue reincorporado, con Prat, que venía llegando a Argentina, donde fue agente confidencial, que es otra historia muy interesante, la podemos contar otro día, y con Condell, que también había estado retirado y fue reincorporado poco tiempo antes, y esos tres oficiales entonces fueron nuestros comandantes, los tres últimos buques incorporados. Y el almirante Williams decidió cambiar los comandantes y puso a Thompson a cargo de la Aptao, que iba a hacer una maniobra suicida en Callao, porque Thompson era particularmente audaz, era muy conocido, era bastante mayor que Prat, y dejó entonces a Prat, que venía recién llegando a la Esmeralda, lo cambió de buque. ¿Y así lo llamaba maniobra suicida? Era prácticamente, era amarrar el Aptao a un buque peruano y hacerlo reventar. Tenía muy poco tiempo para bajarse las embarcaciones y escapar. No había tiempo. Las probabilidades eran muy bajas. Claro. No. Y cuando hacemos el recorrido, almirante, que estamos viendo ahí, usted que tiene más experiencia, eso, mira, ahí está, vaya contándonos usted de lo que puede observar acá. Así está ahora la Esmeralda. Bueno, ese es el casco, la borda de la Esmeralda. Lo que ustedes ven, que se ve, tiene la forma de la madera, en la práctica es como una esponja muy delicada, que se toca y se deshace. Está Claro, se ve sólido, pero está muy endeble. Es muy delicado, es imposible. Pero el casco se ve bastante completo, ¿no? Sí, hay un porcentaje importante del se casco. ven todavía los daños de los espolonazos. Sí. Está quebrado el casco donde fueron los impactos. Así que cuando siguen los buzos se pueden ver dónde están las aberturas. Ahora, en el interior prácticamente no queda nada, que era la parte más delgada. Eso estaba protegido el casco, ustedes recordarán, con cobre. Toda la parte sumergida con planchas de cobre, justamente para evitar el daño causado por la vía marina. El cobre ya se fue, se terminó de oxidar, pero en alguna medida preservó parte del casco hasta hoy día. Y si uno quisiera ir a visitarlo, por ejemplo, porque uno viendo estas imágenes te dan unas ganas de los que no saben bucear, aprender a bucear, los que saben poder ir, ¿se puede visitar? Ninguna posibilidad. Ninguna. ¿Por o qué sea, no? estas No, imágenes históricas que estamos viendo Sí. gracias Es el a ancla, el ancla, Pablo, ¿no? el ancla, Efectivamente, mira. queda una de las anclas del buque. Quienes han buceado hoy fue don José Luis Sea, un médico buzo, que además hizo muchos estudios sobre Prat y sobre la Esmeralda, quien tuvo la oportunidad de conocer, falleció hace un par de años ya.
Y posteriormente, bueno, esta expedición en que estuvo Amaro Gómez Pablo y varios otros buzos de la Armada, pero cada una de estas expediciones ha sido organizada con mucho cuidado y muy bien supervisada, porque lamentablemente ya con los buceos que se han hecho anteriormente se ha perdido parte del patrimonio. ¿Han saqueado? Hay un cañón ahí, claro. Es un cañón. Exactamente. Porque de hecho en el casco se veían como los hoyitos de donde salen los cañones. Sí, esos hoyos pequeños son más bien claraboyas, más ya. bajas. Bueno, yo lo encontré como chiquititos. Sí, no, ahí no. Ya, no. nada que ver. Arriba están las portas que ya no se conservan prácticamente razón. donde salían. Justamente la parte que más se conserva es la parte baja del casco que está protegida por cobre. Eduardo, tú hablabas, perdón, de que había gente que bajaba y que saqueaba algunas de las cosas en algunos años, porque eso se trafica después afuera. ¿Usted se han enterado de algo así? A mí no me gusta juzgar intenciones. Yo sé que hay mucha gente que guarda esto, los colecciona como una reliquia, como una forma quizás de mantener un culto a este combate. Quizás algún otro. Nosotros no hemos recibido ninguna oferta de venta de algún artículo histórico, así que no podemos suponer que haya tráfico. Y de hecho la ley hoy día prohíbe la venta de cualquier resto arqueológico, tanto submarino como subterráneo. Y hay una brigada de la Policía de Investigaciones que persigue estos delitos. O sea, es un tema bastante serio. Pero es un hecho que los han saqueado y por eso está prohibido ir. Y por eso que la boya está bastante lejos del lugar donde está efectivamente la Esmeralda hoy día para prevenir es simbólica. un aventurero. Una pista falsa. Así que, Sí, claro. digamos que está Protegida. por protección, está alejado, simboliza igual el hundimiento de la Esmeralda, pero está alejado del lugar real para prevenir otros daños. Lo de la boya no estamos enterando ahora, uno pensaba que la boya está en el mismo lugar de la Esmeralda, tiene sentido para la protección, pero del 76 que había en imágenes hasta lo que vemos ahora, ahí existió un saqueo en esos 20, 30 años. Lamentablemente sí, porque era otro tipo de conciencia histórica. Qué rabia. Entonces, bueno, pero también debo recomendar gratamente el museo que dirige acá mi compañero panel, porque es muy bueno. O sea, si usted quiere conectarse con la historia y definitivamente no hay ninguna posibilidad de bajar, no es necesario, porque de hecho tiene una sala hermosa, tiene muchas reliquias que pertenecieron a la Esmeralda y en verdad ahí además tiene una propuesta museográfica muy buena. Yo no tenía es una necesario información sí, un poco de ético, pero tiene que ver con la historia. Yo creo que don Manuel también lo había escuchado, que una vez había encontrado un cráneo. Y hicieron unos estudios para ver de quién se trataba, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué información tiene usted, don Bueno, Manuel? según lo que contaba aquí mi almirante Troncoso, se creía que era del guardia marina Riquelme, pero se descartó esa posibilidad. No es de guardia marina, pero de algún tripulante es. Debe ser, claro. Y eso todavía está en estudio, está... Claro, y eso existe, don Eduardo. Efectivamente está en depósitos. Está en depósito. Guardado cuidadosamente. Claro, no, y finalmente Riquelme no era. No se ha encontrado nada todavía que sea del guardián Riquelme, que fue uno de los últimos que permaneció a bordo. Claro. El que disparó el último cañonazo de la Esmeralda y que lamentablemente se perdió sin dejar rastro. Al igual que los otros 132 marinos que están ahí en la Esmeralda, están bajo el mar. Más 5 marinos de origen griego también que fueron homenajeados a posteriori. Incluso hubo uno, el contramaestre Micalvi, que hizo una larga carrera en la Marina sirviendo a Chile como su patria original. Muy interesante aquello, así que... Y también saludar a los abogados, hoy día también el Día del Abogado, en homenaje a esta doble función que tenía Arturo Prat, un héroe muy completo que va más allá de esta afición en privado, padre, familia, héroe, y que definitivamente lo dio todo a pesar de que él amaba profundamente a su esposa y a sus hijos. Sí, claro. Bueno, hay más material que también vamos a revisar, que nos van a estar contando. 11 de la mañana con 1 minuto estamos recibiendo imágenes también de distintas regiones. Pero ¿qué hecho originó esta guerra? Lo vamos a revisar ahora y seguimos con don Eduardo, con don Manuel y la profe Jimé. Nuestro proyecto pretende colonizar un territorio que abarca desde Chañaral hasta Bolivia. Eso es una insensatez. Si me permite, señor ministro. Nuestros problemas, honorables senadores, se encuentran en territorio boliviano. Para ser más preciso, en Antofagasta. El presidente Daza pretende aplicar una nueva alza en el impuesto al salitre. Y esto es inaceptable. Vamos a cobrar, como mínimo, un impuesto de 10 centavos sobre cada quintal que se exporte desde nuestro territorio boliviano. Constituye una flagrante violación al tratado que suscribimos con Bolivia hace 5 años. Lo que tenemos que hacer es comprar navíos blindados. Desde que el Perú nacionalizó sus salitreras, sus fuerzas armadas han ido creciendo. Todo eso es absurdo, señores. El presidente peruano es un gran amigo de Chile.
Manuel Pardo es uno de los hombres de Estado más ilustrado y atrevido que hemos conocido. Un gran genio de la reorganización de su país. ¿Qué es lo que pretende? Esta no es una guerra con el Perú, señor. Con la depresión que afecta actualmente a los mercados europeos, la economía chilena necesita un salvavidas urgente. Salvavidas que estaría en el norte. Compatriotas, ante las injusticias vividas en el norte, nuestro país procederá a ocupar los territorios comprendidos entre el paralelo 23 y 24. Hemos dado instrucciones para que todo se haga de la manera más pacífica, dándole a las autoridades bolivianas todas las facilidades para abandonar la zona. Los soldados chilenos son recibidos como héroes por los trabajadores de Antofagasta. ¿Antofagasta no es boliviano? Sí, pero entonces en esa zona viven unos 1.200 bolivianos y más de 6.500 chilenos. Chile ocupa el territorio boliviano de Antofagasta con la excusa de proteger las inversiones salitreras. Y allí el ejército se encuentra una carta que lo único que hace es exacerbar los ánimos. Silencio, silencio. Voy a leer. He fregado a los gringos decretando la reivindicación de la salitrera. Espero que Chile no intervenga en este asunto empleando la fuerza. Pero si nos declaran la guerra, podemos contar con el apoyo del Perú, al que exigiremos el cumplimiento del Tratado Secreto de Ayuda Mutua. ¿Se dan cuenta? El presidente boliviano confiesa una alianza con el Perú en contra de nuestro país. Yo, los malagradecidos. A esos descendientes de los incas les hemos salvado el pellejo no una vez, señor, sino que 2 veces. 2 veces les sacamos de encima a los españoles. Y ahora resulta que hacen un tratado secreto en contra de nosotros. ¡Eso es traición, señor! Así es. ¡Traición, señor! Felonía no puede ser. ¡Traición! ¡Traición es felonía! ¿Quién pudo haber dejado una carta así botada? ¿Estamos seguros de que es verdadera? Por lo menos está citada en muchos libros de historia. ¿Y Vicuña Maquena, que tiene tanta confianza en el presidente peruano, qué opina de todo esto? Se siente personalmente agraviado y de ahí en adelante su discurso cambia hacia una constante arenga a favor de la intervención militar. La guerra cuenta con amplio apoyo en las ciudades, pero muy pocos se enrolan, por lo que comienzan los enganches o reclutamientos forzosos. Algunos chilenos son enrolados bajo engaños, otros por encontrarse en la calle después de las 10 de la noche. También caen quienes escuchan música en plazas e incluso algunos, fugitivos, son rastreados con perros para ir a la guerra. Desde el Senado, Vicuña Maquena exige al gobierno acciones militares concretas. Durante semanas, nuestros barcos se limitan a bloquear el puerto peruano de Iquique, esperando que la flota de Perú baje a enfrentarlos. Pasan los días y esto no ocurre. La opinión pública se impacienta. El gobierno da la orden de actuar. Parten hacia Callao los blindados Cochrane, O'Higgins, Aptao, Magallanes y el carbonero Matías Cousiño. Frente al puerto peruano de Iquique quedan las naves chilenas más antiguas, la Covadonga y la Esmeralda, que en una trágica coincidencia deben enfrentar a los 2 buques más poderosos del Perú. ¡Al abordaje, muchachos! Las primeras noticias recién llegan a Santiago el día 23 de mayo. ¿Cómo lo toma la gente? Primero hay una sensación generalizada de derrota, hasta que alguien da un largo y emotivo discurso que enciende el fervor patriótico. Ciudadanos, vosotros, los que no tenéis más que vuestra sangre que ofrecer en aras de la patria, corred desde aquí mismo a los cuarteles. La patria necesita de todos y cada uno de sus hijos para dar un pronto y un glorioso acabo a la lucha que se inicia. ¡A las armas, chilenos! ¡A las armas! En la ciudad y en la aldea, en el palacio y en la choza, ¡a las armas!
del combate naval de Iquique, Vicuña Maquena lamentaba la ausencia de espíritu patriótico. Sentía que al país le hacía falta una victoria, que nos diera un impulso colectivo. Pero perdón, Manuel, aquí está hundida la Esmeralda. Esto no es una victoria, es una derrota. Para nada. Ese día Chile perdió uno de sus buques más viejos, mientras el Perú, al perder la independencia, perdió el 50% de su flota blindada. Y Prat se transforma en un símbolo. En más de un sentido. Además de ser utilizado políticamente, como mártir de la guerra, su figura simboliza y resume todo lo que hemos visto en esta época. Es el hijo de un comerciante. Su familia no goza de una buena situación económica. Estudia en la escuela naval, gracias a una beca del presidente Manuel Montt. En la guerra contra España, Prat es parte de la tripulación de la Esmeralda. Un chileno que resume la segunda mitad de este siglo. Y finalmente termina transformado en una suerte de figura mítica. El primer héroe de esta guerra que comienza. Me imagino que tras la muerte de Prat, los voluntarios para la guerra se multiplican. Las oficinas del ejército literalmente no dan abasto. El país se embarca en una empresa que nos traerá la victoria, pero también una maldición. Con la profe Jime atento, Sí. mire, con bonito, es emocionante, es un documento maravilloso también, además que se suman a las imágenes de la Esmeralda, que yo no tenía como los recuerdos, profe Jime, de este documental. Es que hay una versión previa que no solo se encuentra en fragmentos, pero esta fue una gran producción, recuerdo, para conmemorar lo que hemos visto, porque en verdad, mire, contar con primeras fuentes como Don Manuel Sí. y contar con estos testimonios arqueológicos nos da cuenta entonces de cómo vamos construyendo nuestra memoria. Porque claro, en momentos como el siglo XXI, que estamos llenos de información, no es lo mismo que en el siglo XIX o principios del XX, en que tú tenías que creer lo que te decían, ¿verdad? En cambio ahora circula muy rápidamente la información, entonces ver esto somos realmente privilegiados, y también de comparar la diferencia tecnológica entre este barco de madera que había rendido grandes servicios al país versus este acorazado que teóricamente no son tan distintos en diámetro, pero sí en la tecnología que portan. ¿Pero la Esmeralda era más alta o me equivoco? Sí, es 1 metro más alta, por lo tanto por eso también siempre fue posibilidad del abordaje. Ya de hecho se sabe que Arturo Prat practicó varias veces y de hecho era perfectamente legal, solo que pasaron muchas cosas que no tenían que suceder para mal hacia Prat, porque la idea del abordaje era anclar los dos barcos y de ahí aprovechar esta diferencia de 1 metro, es muy relevante. ¿Y él practicó toda esta situación? Sí, se sabe. De hecho, se dice que la noche anterior le preguntan, oye, ¿qué pasa si te enfrentas en este combate? Bueno, dice él, yo voy al abordaje. Entonces de eso no había duda. No fue un accidente, como esos mitos. Pero eso tenía que ver, ¿verdad? eso tenía que ver con que ellos tenían conciencia de que los barcos peruanos eran mucho más acorazados, más potentes que los chilenos. Mira, la Marina chilena estaba en desarrollo, porque ¿qué es lo que había pasado? Una década antes había habido una crisis económica y además el énfasis estaba más en el ejército que en la armada, por razones que se está organizando Chile. Es que eso también es un tema no menor. Antes de eso, recuerda que hubo la guerra contra la Confederación, luego la guerra contra España, donde Arturo Prat es muy importante, de ahí se gana mucha fama, y luego esta, que estamos todavía recuperándonos de todos estos hechos anteriores. Entonces ahí los recursos no corren tanto como podrían, y lo otro, o sea, éramos más pobres y por eso teníamos una menos infraestructura. equipados, diría yo. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Se había bloqueado Iquique, porque la otra pregunta clásica es que estaban haciendo estos dos barcos y en Iquique era un puerto boliviano, ¿sí? Y peruano después, obviamente. ¿Y qué es lo que pasa? Bloquean, porque ahí era el puerto de salida del comercio, y las naves más poderosas de Chile iban más al norte, porque la idea no era enfrentarse en Iquique, era enfrentarse más al norte, pero lamentablemente se cruzan en alta mar los mejores barcos chilenos con los mejores barcos peruanos que son enviados hacia Iquique, y por eso estos dos barcos bastante antiguos y muy usados, porque la Esmeralda era escuela naval, era de todo, y ahí le toca entonces, por eso Arturo Prat estaba muy cierto de su destino, porque él sabía que era una lucha
extremadamente desigual, por no decirlo imposible de ganar. Sabe, profe Don Manuel, Eduardo, les quiero contar que hay mucha gente que está emocionada, interesada en lo que estamos conversando, en lo que estamos mostrando. Y por favor, Don Manuel, mire esto. No sé, Porteñita dice, envíen un cariñoso saludo a Don Manuel. Aquí un recuerdo de su generación. Mira. Miren que... Miren la cara de Don Manuel. Perdona, ¿usted sabe dónde está acá o no? Venga. Venga, Don Manuel. Venga a buscarse, a ver, venga para acá. Me va a hacer llorar, pues. Miren la emoción, qué lindo momento. Se lo mandaron de regalo, ¿ve, Don Manuel? Esto, mira, 1944, imagínense. Se emocionó. 1944. Me voy a emocionar, pues. ¿Y se acordará de esta foto en qué lugar de...? Sí, en la escuela, claro. No, pero ¿en qué lugar de la foto está? Ah, sí, pues aquí A ver, estoy. ¿cuál es usted? ¿A dónde? ¿Este? ¿Él? Mira, ahí está. Qué La cara, cabrón. bonito. Chico, ¿qué edad tenía? 17 años. 17. Mira qué bueno. Qué bonito gesto, Manuel, de sus compañeros enviar una fotografía como esta. Que le llegó al alma. Qué ¿verdad? lindo, claro, me sorprendió. Se la vamos a imprimir y se la vamos a regalar, ¿le parece? Para que la tenga. Qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Está buena, ¿no? ¿Qué le pasa al recordar esto? Porque sabe que finalmente usted y toda esa generación es parte de nuestra historia. Usted, la emoción que tengo, me impactó, pero nunca lo esperaba. Fue una sorpresa grande para mí. El capellán, el teniente, Jorge Carvajal Escobar. Ahí se acuerda hasta el día de hoy también. Un caballero del mar, el sargento Carrasco, el sargento Castillo. Qué buena memoria. Y tantos otros compañeros que muchos han desaparecido ya, pues. Oiga, Manuel, ¿y alguno de estos grumetes de esa época siguieron siendo amigos suyos, por ejemplo, en la vida? Sí, después? siguieron. Mira, aquí hay un grumete muy inteligente, oiga, el grumete AR. No lo ubico por aquí que... Uy, se nos perdió este cabro, siempre se Me andaba parece medio que perdido. este grumete Arbulú, que murió en el incendio de la fragata Lautaro. Murieron 4 grumetes de mi curso. Oh, qué pena. Y uno de esos era Arbulú. Tercera compañía de la Escuela de Grumetes. Tercera compañía de Escuela de Grumetes. ¿De todo ello se acuerda usted hoy? De todo. Muy bonita imagen. ¿Nos pasa lo mismo, Manuel, al escucharlo? Muy usted? gracioso era eso. A ver. ¿Cuál era gracioso? El payaso del curso. El Sánchez, ya. Santelice. Santelice, ahí está. Santelice. Nosotros también lo tenemos aquí. Don Manuel, es un bonito momento. Muchas gracias por habernos enviado este recuerdo. A Porteñita. A la Porteñita. Porque nos pasa lo mismo, Manuel, al escucharlo a usted. Toma asiento más, don Manuel. Al escucharlo a usted, ¿qué les parece a ustedes también, Marcela? Yo creo que en el relato, yo te veía a ti cuando él observaba la Esmeralda ahí sumergida. No, que yo estoy impresionada, don Manuel, por su memoria, por su relato, que la verdad es una historia viva, como hemos dicho en muchas oportunidades, por la claridad que tiene. Así, al ver esa fotografía, realmente como que uno dice, ¿sabes lo que me pasa? Me da ternura. Me da una ternura porque se acuerda de todo, se acuerda con los nombres, los puede reconocer. Este era este. ¿Había visto esa foto en alguna oportunidad? Sí, hace poco. Yo la guardo. Yo tengo guardada. Lo que me impactó que se la mandaran. Súbitamente aquí, verla. Ese Santelice era un verdad, diablo. Yo creo que es un privilegio lo que hemos vivido estos minutos, ¿ah? Tenerlo aquí a don Manuel contándonos tantas cosas que al final son cosas que se escuchan y todo, pero tenerlo desde la primera fuente. Hay mucha gente que vibra con estas historias, así que yo siempre estoy preocupado especialmente de la historia naval de Chile. Y quisiera aprovechar esta oportunidad que me dan ustedes para dirigirme a todas las tripulaciones de la Marina de Guerra de Chile. Enviarles mi más cariñoso saludo, un abrazo, y que sigan manteniendo la lealtad, el amor a la patria que nos hace grandes y poderosos. Siguiendo el ejemplo de Prat, construiremos siempre, con la ayuda de nuestros antepasados, un Chile más próspero y feliz. ¡Viva la Marina de Guerra de Chile! ¡Viva! ¡Qué lindo, Manuel! Y le digo que nos han llegado más tweets y se lo vamos a pasar a mostrar porque Marco Antonio Alfaro Aravena nos escribe y dice: saludos a mi suboficial mayor de don Manuel, de la familia del suboficial mayor Alfaro, su camarada de círculo, la Esmeralda. Muy bonito, muy bonito. Un aplauso.
¿Se acuerda, don Manuel? Sí. Don Manuel, ¿qué es eso de la camarada de círculo? Camarada Es del que Círculo La Todos los Esmeralda. marinos en retiro, al final no terminamos nunca, siempre somos marinos. Sí. Claro. Pero nos cobijamos en alguna caleta por ahí, como es el centro de la Esmeralda, que cobija más o menos como unos 400 tripulantes. Hay otro círculo también que se llama, aquí en Santiago, en la región metropolitana, que es el Círculo de Suboficiales Mayores. También alberga los mismos principios, se mantiene la tradición, es el lema, mantener lo que tuvimos en la Marina, mantenerlo vigente siempre. ¿Y usted fue tripulante también? Sí, anduve ¿A dónde? ¿En cuál? Mire, estuve en el acorazado Almirante La Torre, no sé si ustedes lo han oído, ese inmenso buque, güey, que fue mandado a construir en Inglaterra. Inglaterra lo requisó para la Primera Guerra Mundial y lo usó bajo bandera inglesa. Y tenía varios impactos de bala y llegó a Chile y yo fui tripulante de ese buque. De ese mismo. Pero un buque inmenso, un acorazado de 210 metros de largo. ¿Y de la Esmeralda alguna vez tuvo la oportunidad? ¿Del buque Escuela Esmeralda? Claro, no Sí, era original. lo visité, pero no como tripulante. Ya. Como visita en varias oportunidades. Bueno, ese buque ya es una joya. Sí, claro. Ese buque es una joya. un lujo. Ojalá que precioso. Don Manuel, y de todos los documentos que nos han llegado de información y mensaje, hay otro que también le queríamos mostrar, que viene acompañado de una imagen, fíjese. Dice, acá, un amigo de don Manuel Chamorro, Raúl Espinosa Fuentes, suboficial mayor en retiro, muy buenos días de TVN, y ahí aparece una fotografía, don Manuel. No me diga que es usted el que está acá. Mire, ahí está la fotografía. Ahí está ese, ¿cómo se llama el nombre? Raúl Espinosa Fuentes. Raúl Espinosa no me recuerdo. Raúl Espinosa Fuente. Que era un compa, ¿él se acuerda de usted, po? Quiso mandar Qué esta lindo. fotografía donde está él, la fotografía de arriba con su nombre. Parece lo un está viendo cuadro. ahora. Qué buena imagen. Parece Porque un está cuadro. filmado. Aquí, mire. Ahí dice J. J. Hernández. Hernández. Él vive en Temuco ahora. Está viviendo en Temuco. Mire qué bonito le mandan amigos Raúl suyos Espinosa. que lo recuerdan, don Sí, Manuel, tantos gente que lo amigos, conoció. Tantos amigos que a veces muchos quedan en el olvido porque son muchos. Son Bueno, ¿y con tantos. cuánta gente se tiene que haber rodeado? Usted Tantos, también, en tantos, tanto. en tantos buques, comandantes, guardiamarinas, Sí, pues. burumetes, pero toda una familia, oiga, toda una familia. Nunca me voy a arrepentir de haber pertenecido a las filas de la Armada porque de almirante a burumete es una familia que trabaja pero con tesón y amor, como ya le explicaba, por la patria. Don Manuel. Quiero Un hacerlo detalle- alcance hasta ahora. Mire lo que hizo ese helicóptero de la Armada antenoche. Sí, El A rescate, rescatar impresionante. las claro. tenebrosas aguas de Pichilemu. Sí. De Pichilemu. Pichidangui. En la noche. ¿Pichidangui? Pichidangui, sí. Ah, Pichidangui ya. Sí. Un rescate nocturno, claro. A las 11 de En la la noche. noche, en la sola ahí usted. Sí. En el mar, lo tenebroso que es el mar en la noche. Y ahí dándolo todo. Oye, el ¿Ah? coraje de esa tripulación, lo felicito. Claro. Viva la Marina otra vez, de nuevo. Bien. Me enorgullece. Un detalle, y disculpe que lo cuente, es que estábamos conversando. Mire, Arturo Prat entró a los 10 años a la Armada, ¿verdad? Y yo le preguntaba, porque yo lo veo como también tan emocionado, es porque él entró a los 17 años de edad, es toda una vida. ¿Y cuántos años de servicio usted tuvo? Bueno, prácticamente al servicio de la Armada tuve 73 años. Porque estuve un tiempo afuera, como 12 años estuve en Relaciones Públicas en la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal. Pero en ese tiempo, como no existían los medios de comunicación que existen ahora, ahí hay que ir a la televisión, al Canal 7, al 13, a los diarios, llevando la información escrita y las fotografías, porque no había. Entonces la Armada, cuando yo me salí, careció ese elemento y me pedía siempre, Chamorro, ya listo, vámonos. Y seguimos haciendo lo mismo. Qué grande, don Manuel. Lo mismo. Y le digo una cosa, nos están llegando muchas imágenes históricas. La verdad que hay mucha gente que se está conectando porque tienen imágenes de historia de su familia. En este caso, por ejemplo, Alejandro Arro dice, mi papá, y nos envía la foto, junto al último sobreviviente de la Guerra del Pacífico, año 1963, héroe Ricardo Orellana. Son imágenes históricas porque obviamente toda esta conversación nos va vinculando, ¿no? Nos va vinculando con parte de la historia de nuestro país, con las historias familiares de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Sí, pues. Mire qué linda esa foto. ¿Será Wenceslao? No lo alcanzo a ver ahí, pero usted tiene bueno. ¿Cómo era Wenceslao Vargas? Era un caballero de ojos muy vivaces, de 1,80 m más o menos, Alto. corpulento, sí.
y se mantenía muy ágil a su edad que tenía. Yo lo conocí más o menos cuando tenía unos 88 años más o menos. Y él iba dando como tertulia y la gente se... Claro, a veces daba conferencias en la Escuela Naval, en las reparticiones de la Armada, sí. Pero yo lo ubiqué siempre en grupos que conversaba y contaba estas cosas. Nunca conversé directamente con él. A pesar que Ahí lo estamos mostrando en imágenes. Él es Wenceslao, Y cuando él hacía estos relatos que usted escuchó, lo hacía así como usted, con la misma pasión, con el amor a la patria. Sí, le ponía, sí, claro, le ponía parte de su... O sea, ¿Se emocionaba? El relato de haber vivido en esa época siempre le traía los mejores recuerdos. ¿Y usted se acuerda, don Manuel, de esa primera vez? Porque usted, claro, marino, habla con tanta pasión de esta parte de la historia de nuestro país. ¿Cómo fue esa vez cuando usted se encuentra con él por primera vez, con Wenceslao, cuando escucha esta historia? Bueno, para mí yo había escuchado de Wenceslao Vargas, para mí ya era un símbolo, un personaje, un héroe al cual todo el mundo apreciaba, y yo especialmente sentí un especial aprecio cuando lo escuchaba hablar, porque era un héroe viviente, era lo último que le quedaba a Chile de la Esmeralda. Claro, un Y héroe aparte con viviente. estos relatos, don Manuel, lo mismo nos pasa a nosotros y al público con lo que usted nos cuenta, uno va reviviendo momento a momento. Me imagino que eso le pasaba con Wenceslao, ¿no? Que era poder ver lo que pasó hace tanto tiempo. Claro, verlo, claro, exactamente. Claro, en el relato de usted, de todo lo que nos cuenta, ese momento cuando choca el Huáscar con la Esmeralda que le contaba Wenceslao Vargas, él lo cuenta como con detalle, los ruidos, espantoso, fue espantoso. Un estruendo. Fue algo que no lo podemos imaginar nosotros en este momento. Don Manuel, ¿y él le contó cómo él sobrevivió? Porque hubo muchos que no tuvieron esa suerte. Bueno, sobrevivieron varios, alrededor de 47 o 50. ¿De cuántos? sobrevivientes. ¿De un total? De una votación más o menos como de 200. De 200. Sí. ¿Y en el Huáscar cuántos eran más o menos? No, la tripulación del Huáscar era mucho más reducida. Porque menor. Menor que los... Menor porque no necesitaba tanta tripulación para el manejo de la... Pero ¿y esos que la sobrevivieron tuvieron que nadar? ¿Fueron rescatados por la gente que iba en el Huáscar? ¿Cómo fue? Eso me contaba, porque saltaron casi todos, se sacaron la ropa unos y otros cayeron desnudos al agua. Entonces, el comandante Grau, en un gesto que lo honra su memoria, echó botes al agua y los recogió a todos. Los reunió en cubierta y le dio el sentido pésame. Lamento mucho, les dijo, la muerte de su comandante, que estaba tapado ahí, lo tenía tapado con una lona. Y los felicito a ustedes por el coraje que tuvieron de acompañarnos en este combate y por tantas muertes. Qué noble, ¿ah? Sí. Bueno, y de hecho Grau también le llevó a Carmela Carvajal, no sé si la ropa y la espada también de Prat, ¿no? Se la llevó directamente, ¿no? A Grau se le conoce como el Caballero de los Mares porque eventualmente él comparte algunas batallas en la guerra contra España con Arturo Prat. Ellos se ubicaban y de hecho su correspondencia y el trato que tienen es muy noble, muy amistoso, y él le manda una carta muy sentida a la viuda de Prat, dándole el peso. Y Carmela también le responde. Y es que otro trato, ¿no? Va más allá de la enemistad, del fragor de la batalla, sino que él reconoce en el otro que es un ser humano digno de tenerlo en la más alta consideración, y además se dice que incluso él escribe una carta que él trata de salvar a Prat, así como, por favor, deja de hacer esto. Pero bueno, ahí el contexto de la batalla marca mucho el destino. Claro, porque no eran equivalentes también. El Huáscar era un acorazado, el otro se tiró en contra. ¿Sabes que este gallo era de verdad? Oiga, incluso hay que valorar que al primer espolonazo o al segundo, Grau pensando, les dio tiempo, pensando en que se iban a rendir y iban a arrear la bandera, porque les dio tiempo, permaneció más o menos como unos 10 minutos, 20 minutos ahí esperando una respuesta. Y no. Pero nada, el Clarín seguía tocando. Qué orgullo eso. La Esmeralda seguía disparando con lo que tenía. ¿Sabe Don Manuel, voy a sopesar, yo creo que voy a sopesar. Ese tipo de relato, disculpe Mari, porque yo lo escucho en sus palabras como que engrandece muchísimo la imagen de Arturo Prat, que lo transforma en un hombre tremendamente valiente, súper patriota, que dio su vida por un equipo gigante, pero por un país entero también. Entonces, cuando usted empieza a escuchar en reiteradas oportunidades a este último sobreviviente de la tripulación de la Esmeralda, como que todo le empieza a hacer más sentido, ¿no? Empieza a armar este puzzle de la historia
y confirma esta admiración que tiene hacia Arturo Prat. Es correcto, cierto, claro. Porque finalmente todos le van contando La lo que historia me va contando, pero yo lo conocí en ¿La vivo y vivió? en directo con el personaje que tuvo contacto con él. Y ese es el privilegio para nosotros de tenerlo acá, que es un lujo, Manuel, y que la gente también lo está agradeciendo mucho. Pero es efectivo que también la figura de Arturo Prat como un héroe se enseña y se admira en distintas partes del mundo, en las escuelas navales de distintos países. ¿Se enseña, Eduardo? Efectivamente, en la Escuela Naval de Japón hay 3 bustos de marinos ilustres de la historia. Está el almirante Togo, ciertamente, el almirante Nelson y el comandante Prat. Son las 3 personas más admiradas en Japón, imagínense un país tan lejano. Y en muchas otras potencias se estudia este combate, no solamente desde un punto de vista táctico, que en sí ya es bastante interesante, sino también desde el punto de vista mítico, cómo se logra en una acción de este tipo movilizar primero una tripulación prácticamente desconocida, con esos 10 días de comandante, y luego un país entero. Un país que era bastante inferior en capacidades a los aliados que eran Perú y Bolivia. Entonces sí, se enseña, incluso hay una nota, cuando estuvo aquí el almirante Lütjens, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo aquí en Chile, el año ya estaba por empezar la guerra, y él dejó una nota en su recuerdo en que él, dentro de sus historias de niñez, él había sido inspirado por Arturo Prat. Y ¿Su eso héroe de había infancia sido, era Arturo Prat? Era su héroe de infancia, y había sido una de las razones que lo motivó a entrar a la Marina. Don Eduardo, y eso nos gusta escuchar, lo que existe este busto también en Japón y que lo admiran. Don Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Un Don honor, Manuel le voy a dar un beso y la a profe Manuel. Jimé, muchas gracias por... mire, profe Jimé, don Eduardo, este aplauso para don Manuel, tremendo por tenerlo acá, a sus amigos, compañeros, su ex compañero, por haber mandado las fotografías también, porque es importante para nosotros, un privilegio conocerlo. La foto tenerlo fue en este estudio. impactante. Sí, muy bonito. Bueno, Entonces, una cosa, Manuel, con estas fotos de acá, las fotos que aparecían suyas, estamos despidiendo este programa especial de hoy en la conmemoración de los 140 años de las glorias navales.